Un saludo muy cordial a todos los hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy. Vamos a pedir en oración a Dios que nos ayude a entender este mensaje, sobre todo aquellos que vienen con hambre y con sed de Dios, de que Dios les dé una instrucción el día de hoy, les hable, les ayude. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de adorarte. No se puede adorar a un Dios que no se conoce, Señor. Y en aquellos que nos has dado por tu misericordia la oportunidad de acercarnos a ti, te agradecemos el poder hacerlo. No se puede adorar a un Dios cuando no se vive su palabra. Todo es una mentira, una falsedad, es un engaño. El corazón queda vacío, la conciencia más culpable. Pero qué hermoso es poder llegar ante tu presencia limpio. Y es de lo que hoy quisiera hablarles, Señor, y es para lo que hoy pido tu dirección, tu guianza, en el nombre de Cristo. Este mensaje está dedicado para las personas que nos empiezan a visitar, o tienen 2, 3 años de visitarnos. También para aquellas personas que de alguna manera y por la misericordia de Dios, Dios les ha perdonado los pecados. La vida cristiana no es pasiva, es una vida en la cual hay un continuo consagrarse a Dios, dedicarse a Él día tras día. Entonces, yo quisiera que abrieran sus corazones a esta palabra y dejemos que la misma palabra nos enseñe sin esperar nada más que la instrucción que viene de Dios. Quiero leer lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 15, 19 dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Voy a repetirlo. Jeremías 15, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios eterno, el Todopoderoso. Si te convirtieres, le está diciendo a Jeremías, no a Israel, a Jeremías, al profeta, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Cuando leemos Jeremías 15, 19, el pensamiento que nos podría venir es, bueno, esta palabra es para el pueblo de Israel. No, aquí Dios está hablando con un profeta. Profeta quiere decir alguien que habla de parte de Dios. Jeremías hablaba de parte de Dios. Había sido enviado por Dios para hablarle unas palabras al pueblo, palabras que eran fuertes, claras, directas a un pueblo que estaba alejado de la verdad de Dios, que idolatraban los ídolos, que había mentira, había codicias, usuras, o sea, mucha avaricia, mucha mentira y también inmoralidad sexual. Pero Jeremías sentía muy fuerte la batalla para poder enfrentar la situación, ya que nadie quería obedecer su mensaje. Y además venían pensamientos ya en su vida de desaliento, de desgano, de no querer seguir insistiendo en la conversión del pueblo, de no querer seguir insistiendo en hablar palabras al pueblo de Israel. Entonces, Dios, cuidando a su profeta, a su siervo,
como cuida a todo hijo de Dios verdadero, le trae estas palabras y le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, está hablando que Jeremías debe arrepentirse de situaciones que hay en su vida, muy graves y muy delicadas, que pronto lo descalificarían ya para ser el profeta que Dios había ya de antemano preparado para Israel. Yo te restauraré, es la promesa de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un cambio radical, un abandono de lo que no agrada a Dios y una obediencia radical a su palabra, hay una promesa y dice: yo te restauraré y delante de mí estarás en mi presencia de nuevo. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, o sea, mi profeta de nuevo. Ahora, el énfasis que voy a hacer el día de hoy en esta palabra es: ¿qué es entresacar lo precioso de lo vil? Tal como lo señala aquí en el libro de Jeremías. Si entresacares lo precioso de lo vil. Muy bien. Primeramente, la palabra que está utilizando aquí el Espíritu Santo es una metáfora, un ejemplo de lo que es la metalurgia. Los que trabajan metales saben que en cuanto más puro es un metal, más valioso es. ¿Y qué podemos decir del oro? Cuando se limpia por medio del fuego y de otros procedimientos, ese oro es limpio, es más puro, es más precioso. Se entresaca, quiere decir, es muy importante aquí entresacar. Bueno, a veces uno pudiera entenderlo, ¿no? En una forma simplemente sencilla. Pero entresacar aquí significa hacerlo deprisa. Hacer algo deprisa, o sea, con Dios no se puede jugar. Cuando una persona está oyendo el Evangelio y no se quiere convertir, Dios retira totalmente sus influencias, las influencias del Espíritu Santo sobre tal persona. Y aquí hay muchos de ustedes que seguramente ya están en esa condición, otros no todavía, que Dios ha retirado las influencias del Espíritu de sus vidas y realmente lo único que hacen es llenar el salón y una silla, pero ya Dios no tiene el poder, no porque no lo tenga, porque no se lo permites, para convencerte de pecado, porque no quisiste entresacar de tu vida lo vil. Entonces, no quisiste darle prisa a tu condición. Con todo respeto, algunos de ustedes son solamente como adornos de salón, tienen 10 años aquí, ya es como la lámpara, el foco, la maceta, o sea, lo único que hacen es adornar el salón, se ve un poco más lleno, la silla se ve ocupada siempre, pero no se les ve vida, ni se les ve a Dios en sus vidas. Esa es una señal clara de que Dios te ha abandonado probablemente para siempre. Entresacar lo precioso de lo vil también significa separación radical. En otras palabras, no está hablando de poquito a poco, sino un abandono total y completo del pecado. O sea, el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, a lo que Él quiere, a la ley del amor. Quiere decir separación de personas también, personas que no son una buena influencia en tu vida, lugares donde las influencias ahí están dañando o destruyendo tu vida. También está hablando de una dirección, apartarte de un camino, en otras palabras, que no es recto ante Dios, un camino que es chueco. Y finalmente, separarte de la culpa, la culpabilidad. En otras palabras, todo pecador, llámese cristiano o no cristiano, se siente culpable y hay muchas cosas en su conciencia que lo acusan cuando no anda rectamente y no se separa radicalmente de lo que no es bueno ante Dios. Entonces, la palabra que Dios le está dando a Jeremías es muy importante. Repito, si tú quieres seguir siendo mi profeta,
Es como si Dios le estuviera hablando a Jeremías. Vas a tener que entresacar de tu vida cosas viles de lo precioso, y entonces serás mi boca. Y si te conviertes, yo te restauraré, o sea, yo te volveré a usar como profeta, y delante de mí estarás, y serás mi boca. Entonces, Dios manda entresacar, ¿qué? Lo vil, primeramente. Lo vil quiere decir, en tu vida, actitudes de poca seriedad hacia la palabra de Dios. Cuando una persona no es seria y obedece prontamente los mandamientos de Dios, es una persona vil ante los ojos de Dios. Y el vil, dice la Escritura, es menospreciado ante los ojos de Dios. Por eso Dios menosprecia a muchas personas, y aquí entre ustedes no es la excepción. Son menospreciados por Dios. ¿Por qué? Porque son ligeros, no le dan el peso. El peso quiere decir la seriedad. Actuar con prontitud, con radicalidad, con temor a Dios, sabiendo que un día estarás delante de Dios, y puede ser esta noche, y vas a darle cuenta a Dios de todo lo que has hablado, has pensado y has hecho, que no es conforme a Cristo. Lo vil quiere decir quitar lo inútil de nuestras vidas, lo que estorba para que Dios, el Todopoderoso, el Santo, el verdadero, haga su obra en nosotros. Pero Dios no es un limosnero ni un mendigo que va a estar esperándote muchos años a que tú te decidas. No, de ninguna manera, mi amigo. Cuando tú desechas la palabra de Dios claramente explicada por el poder del Espíritu Santo y no obedeces, el Espíritu Santo no tiene nada más que hacer en tu vida ya. Todo lo que hay en tu vida es un engaño. Tus cantos, tus oraciones, tus rezos, todo es un engaño. Estás viviendo una falsedad, un teatro, una parodia cristiana. No hay poder de Dios en tu vida. También lo vil, aquí la connotación en hebreo es el que tú no aprovechas las oportunidades que Dios te da en tu vida. Eso es algo muy vil ante los ojos de Dios, muy menospreciable. El que tú tengas tu tiempo y le pongas horarios a Dios, despreciando los tiempos importantes de Dios. Cuando Él te habla y te dice que hagas lo que tienes que hacer, no lo hiciste, y anduviste haciendo tu voluntad y no la de Él, entonces eres menospreciado, eres vil. También quiere decir desconfianza. No hay nada más vil ante los ojos de Dios, o nada que abomine más Dios, que una persona le tenga desconfianza a Dios. Y tú dirás hoy, no, yo no desconfío de Dios. Sin embargo, los hechos lo dicen, porque la palabra confianza no es un acto solamente mental de creer. Es una convicción que te persuade y te convence a obrar radicalmente, separándote del pecado y consagrar tu vida enteramente al servicio de Dios, en todos los aspectos, como padre, como madre, como cristiano, en todos los aspectos. Entonces, cuando Dios está hablando con Jeremías, no está hablando con cualquier persona. No está hablando Él con el pecador común y corriente. Está hablando con una persona que tiene mucha luz de la palabra, ha oído mucho la palabra de Dios, ha tenido muchos privilegios, ha sido tocado por Dios. Tocado quiere decir las influencias del Espíritu estaban sobre su vida. Había sido llamado por Dios. Sin embargo, había actitudes en Jeremías despreciables y viles que lo estaban descalificando radicalmente de ser la boca o el profeta de Dios en la tierra. ¿Cuánto más tú, que no tienes una vida como Jeremías, cuando no estás peleando contra el pecado como él lo hacía, cuando no estás en el frente de batalla enfrentando el pecado y combatiéndolo con vigor mediante tu vida recta y limpia, mediante tu intercesión fervorosa, mediante la predicación del verdadero evangelio, mediante las buenas obras y el testimonio de un verdadero cristiano? ¿Cuánto más tú? ¿Qué te espera? Si no es la condenación eterna en la cual ya estás. Si Dios le habla así a su siervo, ¿qué te espera a ti que no estás en la actitud de Jeremías, peleando contra el pecado? Peleando quiere decir diciéndole a las personas que deben de cambiar sus vidas, dejar
todo lo que involucraba el mensaje de este profeta Jeremías. Lo vil quiere decir personas que están muy ligadas o muy dominadas por los sentimientos. El sentimiento, que se sienten, que su vida es solo un mar de sentimientos. Son delicadas. Hay palabras que las ofenden, las lastiman, las desaniman. Hay actitudes, hay gestos, hay situaciones que alteran sus emociones y producen un sentimentalismo. Y cuando se mezcla el sentimentalismo o los sentimientos con la decisión y la obligación moral que tenemos todos nosotros ante Dios de obedecerlo y amarlo con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, eso es algo vil y menospreciable ante los ojos de Dios. Muchas personas por sus sentimientos no quieren separarse del pecado porque no quieren separarse de tal persona, porque dicen, no, ¿cómo es posible que me separe de tal persona? Ha sido muy buena conmigo, pero Dios te dice, déjala, porque es una mala influencia en tu vida y punto. Ahí está el sentimiento. La idea también, esto es algo muy vil y menospreciable, es la idea de que Dios no está tratando justo contigo, que no es justo Dios al demandarte sufrir por su nombre y por su causa. Jeremías ya veía como algo injusto de parte de Dios el que fuera él un profeta y el único que se estuviera parando por la palabra de Dios en medio de una gran apostasía de Israel, y obviamente sentía como que Dios le estaba pidiendo algo que iba más allá de sus fuerzas, reprochar, reprender el pecado de la gente. Y estaba sufriendo adversidades, persecuciones, estaba muy sentimental Jeremías, estaba dejándose llevar por los sentimientos, pobre de mí, etcétera, o por qué a los que hacen mal les va bien y a los que hacemos el bien nos va mal. Era una cuestión que había en él, un cuestionamiento que le hacía a Dios, como diciendo, ¿qué pasó, Señor? ¿No estás siendo fiel conmigo? Estoy predicando tu palabra, estoy separándome de todo lo que es pecado, estoy consagrándome a ti radicalmente y en vez de irme bien, me va mal. Ahí lo vemos en Jeremías capítulo 12, versículo 1, Jeremías 12, 1, que ya le cruzaba en la mente a Jeremías alejarse de Dios, en otras palabras. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, fíjense bien, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los sentimientos estaban entremezclándose con lo precioso que eran las influencias del Espíritu que Dios tenía sobre la vida de este varón de Dios. La duda de la fidelidad de Dios, la duda de la rectitud de lo que Dios demanda, como diciendo, demandas mucho, Señor, he padecido por ti muchísimo, y a pesar de que me he parado por tu nombre, veo que los que se portan desleales contigo, los que no guardan tus mandamientos, les va bien, todo les sale bien, aparentemente no tienen aflicciones, no tienen problemas. Y yo, que estoy parándome por tu palabra, yo que quiero hacer el bien, yo que quiero servirte, me va mal. Tú dirás, ¿qué trato tan romántico y poético entre Jeremías y Dios? No era nada romántico ni poético. Dios le dijo, o te arrepientes de esa actitud o te desecho. Y se lo dijo a un varón de Dios. Se lo dijo a un hombre que se había apartado del pecado. Se lo dijo a una persona que estaba en la presencia de Dios. Y además, que diariamente estaba padeciendo persecución, opresión demoníaca, ataques del pueblo de Israel religioso, calumnias, difamaciones, acusaciones.
por causa de hablar la verdad. No era como tú, un flojo, un vago espiritual, que anda nada más de dominguero. No, era un verdadero varón de Dios. Y mira que Dios le dice, o te arrepientes de eso, de esa actitud, o te desecho para siempre. Muchos de ustedes tienen un concepto de que Dios va a estar negociando contigo durante largos años, el que tú lo obedezcas. Yo no sé de dónde sacas esas ideas abominables que no están en las Sagradas Escrituras. Y yo sé por qué las tienes, porque no eres un estudioso de la Biblia, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no la obedeces. Por eso tienes tú esas ideas tan torcidas, perversas, abominables, viles, menospreciables, delante de Dios. Entonces vemos que Jeremías había pecado y debía arrepentirse. ¿Arrepentirse? Le cruzaba, como acabamos de ver, alejarse de Dios. Por eso Dios le dice en Jeremías 15:19, las primeras palabras de Dios para Jeremías son en 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, si te convirtieres. Y la palabra es muy fuerte, significa arrepentimiento en el hebreo, el abandono del pecado. Yo te restauraré. Solo es cuando una persona, llámese cristiana o no cristiana, o salvo o no salvo, se arrepiente radicalmente cuando Dios le habla y actúa prontamente, es que Dios envía la bendición. Cuando empieza la negociación, espérame tantito, es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes lo que sufro, es que me cuesta mucho trabajo perdonar, es que yo ya estoy cansado, llevo 10 años haciendo el bien y veo que a mí me va mal, y a los que se portan deslealmente, a los que no son leales a la palabra de Dios, aparentemente les va bien, aún viviendo en el pecado, en la calumnia, en la difamación o en lo que sea. La apostasía, llámalo como quieras, les va bien. ¿Y yo? Entonces, Jeremías tenía dudas con respecto al cuidado de Dios en su vida. Y si tú eres un real cristiano, de ese pequeño puñito que espero que haya en este lugar, yo te quiero dar un consejo. No dudes de la fidelidad de Dios en tu vida. No dudes cuando estés sufriendo por causa de ser justo y recto ante los ojos de Dios y de los hombres. No dudes con respecto al cuidado que Dios tiene en tu vida, porque parte del cuidado que Dios tiene en tu vida es una palabra como la que Dios le dio a Jeremías, exactamente, eso es cuidar de tu alma. Cuando viene el Espíritu Santo, que es lo precioso en nuestras vidas, veremos más adelante. Y las influencias no las contristamos, las atesoramos, Señor. Que no se aleje de mí tu Santo Espíritu, porque brotan los viejos deseos y no hay poder para someterlos, porque no hay poder en este mundo para someter el enojo, la ira, el coraje, el desgano, la calumnia, la difamación, la murmuración, el desaliento, la incredulidad, la rebeldía. No hay poder. La inmoralidad sexual, la flojera, la pereza de ya no querer luchar por Cristo, las tentaciones a echarte para atrás, a alejarte, a decir ya no la voy a agarrar tan radical porque veo que me meto en muchos problemas. No hay poder, no hay poder, no hay poder que pueda someter los deseos del hombre a Dios. La iglesia no puede hacerlo. Ningún pastor tiene esa facultad o ese poder milagroso. Solo el Espíritu Santo, cuando obedeces su palabra. Que no es místico, no es el Espíritu, no. El Espíritu, cuando obedeces su palabra, porque Él inspiró la palabra esta. Se llama la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces entre sacar lo precioso de lo vil? En el cristiano podríamos decir que lo más precioso que posee no es ni la doctrina del arrepentimiento,
ni la iglesia a la que pertenece, ni los bienes que posee o el conocimiento. Lo más precioso que puede poseer un verdadero hijo de Dios, el depósito más sagrado que Dios ha puesto en él, se llama Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo precioso. Ya vimos qué es lo vil. Ahora queremos ver qué es lo precioso en el cristiano. Las influencias del Espíritu que continuamente, cuando está el Espíritu actuando, con libertad, guiando tu forma de hablar, con cuidado y prudencia para no ofender, o no hablar cosas que no edifican, tu forma de pensar para no dejar en tu mente ningún pensamiento que no sea conforme a Cristo, dudas, malicias, resentimientos, incredulidades, etcétera, impurezas, lo que tú quieras. Y en tu forma de actuar para tratar con tanto cuidado a los seres humanos que están hechos conforme a la imagen de Dios, a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo a tus amistades o compañeros, a tu prójimo, cuidar. ¿Qué haces por su bien? Lo más precioso. Y muchos del puñadito, no sé, pequeñito que pudiera haber aquí quizás de cristianos, la mayoría vive ausente y no consciente de que está habitado por una presencia divina y no tiene confianza en esa presencia. Se le olvida por los afanes, por lo terrenal. Me refiero, es más palpable y más visible ante nuestros ojos lo que se ve que lo que no se ve. Lo que no se ve es lo eterno, Dios, la ciudad celestial. Y lo que se ve, pues, son problemas, tentaciones, aflicciones, tribulaciones que acompañan la vida normal de un cristiano espiritual, consagrado. Es normal. Un cristiano piadoso padece, dice la Escritura. Padece de los hombres que no quieren seguir a Dios, padece del diablo que lo tienta, padece del mundo, que es un mundo realmente muy hostil y muy oprimente. No es nada agradable para el que adora a Dios de corazón. Padece aún de aquellos a quienes les trata de hacer el bien y le pagan con un mal, sean cristianos o no cristianos. Padece. Y entonces, estás inconsciente o se te olvida de la presencia divina que está ahí y de lo delicado, sensible que es el Espíritu Santo ante cualquier mancha vil, menospreciable que haya en tu vida. ¿Podrá andar el Espíritu Santo con alguien que está guardando pensamientos de malicia o desconfianza hacia otras personas? Que juzga, que calumnia con sus labios. ¿Podrá andar el Espíritu Santo con alguien que no aprovecha las oportunidades que diariamente Dios le da para hacer el bien y que se encierra en su burbuja o en su brújula de cristal, en su mundo pequeño cristiano y empieza a ser gobernado por sus sentimientos? Me hicieron, me dijeron, hablaron, me vieron, no me saludaron, tengo este problema, tengo esta situación. No puede andar. Y no me importa quién seas, pastor, predicador, profeta. Dios no hace acepción de personas. Aquí tenemos el ejemplo con Jeremías. Jeremías, entresaca, sepárate radicalmente y hazlo rápido. Lo vil que se ha entremezclado con lo precioso que te he dado. Esas dudas con respecto a mi fidelidad, ese cansancio de sufrir por mí, esa falta de confianza, esa queja velada que me haces cuando me dices, ¿por qué si yo me he esforzado, he sido leal a ti, sufro? Y aquellos que no quieren obedecer les va muy bien. Precioso el Espíritu.
Pero para vergüenza vuestra os lo digo, muchos no conocen a Dios aquí. No lo conocen. No lo conoces. No lo conoces. Si lo conocieras, con cuánto cuidado y santidad, quiere decir no vestirte de blanco ni traer las faldas largas, o no pintarte, o no usar aretes, es basura. Santidad quiere decir pureza de corazón. En otras palabras, cuando conoces a Dios y eres conocido de Dios también, hay esa relación mutua. Hay un temor, hay un terror, es la palabra. La palabra es terror, phobos, de quebrantar un mandamiento. Porque sabes que no te irá bien. Sabes que la paga del pecado es la muerte. Sabes que Dios no hace acepción de personas. Y para los persinados, los mochos que están aquí diciendo, yo no adultero. Yo he sufrido mucho por Cristo. Yo lo he dado todo. Para ti tengo esta palabra. Sus propias justicias son como trapos de inmundicia y abominaciones viles y menospreciadas ante los ojos del Altísimo, por cuanto no quieres humillarte y vestirte de la justicia que Él solamente puede dar por la fe, al que realmente se ha arrepentido. Con cuánto terror camina el verdadero Hijo de Dios. Y con cuánta gratitud también, porque sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Ha depositado en él el Espíritu. Gracias, Señor. Tiene acceso a la presencia de Dios y puede orar en sus momentos de aflicción, de tentación, de debilidad, de pruebas. Y Dios responde la oración del justo. Sus ojos están abiertos, sus oídos están atentos al clamor de los justos. Gracias, Señor, porque me estaba desviando sutilmente, o me estaba envaneciendo, o estaba poniendo por encima de la oración el afán, pero tu Santo Espíritu me ha convencido de pecado. Gracias, bendito seas. Con cuánta gratitud el verdadero Hijo de Dios, además de andar en temor, camina, anda con Él. ¿Cuáles son los preciosos deseos del Espíritu? Amar. Amar. El fruto del Espíritu, dice la Escritura, es amor singular. Y como resultado del amor, brota un racimo de frutos que nacen de esa palabra ágape, benevolencia, buscar el bien supremo de Dios y de las almas en la tierra. La meta única de mi vida, Dios, no hay lugar fuera de ti, Señor, en mi carne, en mi mente, en mis pensamientos, en mi lengua, en mis fuerzas, en mi esfuerzo, que tú, Señor, me consume hacer tu voluntad. Y por hacerla estoy dispuesto a pagar el precio que sea. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántas veces, y no nos cansamos de repetirlo de nuevo, lo hemos dicho, que el amor no es un sentimiento? El amor no es una emoción. El amor no es algo que se siente bonito. El amor no tiene que ver absolutamente nada con las emociones, aunque éstas se pueden ver afectadas cuando amas. Esas emociones se hacen fuertes y piadosas hacia Dios, el entusiasmo de servir, la alegría de ver un alma entrar al reino de los cielos, el gozo de alabarlo. El amor tiene que ver más bien con la decisión y la voluntad de darte a Dios, a su causa y a los seres humanos hasta la muerte. Y eso, créeme, amigo, querido hermano que me escuchas también, créeme que amar no te va a traer en este mundo los aplausos de la gente. El que ama realmente como Cristo va a sufrir, va a padecer, va a ser enemigo de Satanás, va a encontrar muchos obstáculos en el camino, muchas situaciones adversas. Va a encontrar que tiene que esforzarse, a veces tiene que dormir poco, comer poco, porque hay mucha necesidad en el reino de los cielos. Tendrá que dar todo lo que tiene a la disposición del reino de Dios. Trabajará con sus hijos incansablemente para que ellos sean hijos de Dios. No. Amar no es venir a la iglesia aquí el domingo.
Por favor, es ridículo. Amar no es cantar. Amar no es orar. Amar no es dar diezmo. Amar tampoco es leer la Escritura. Amar tampoco es decirte cristiano o no adulterar, no matar, no robar. Eso no es amar. Amar es dar tu vida por Cristo y por las almas, enteramente. Y cuando tu vida la posee Dios, entonces puedes guardar todos los mandamientos. Y la oración te es un deleite porque sabes que estás en la presencia de Dios. Es una necesidad también. Y aborrecerás al vil en la tierra. Aborrecerás el pecado. Y honrarás a los que temen a Dios. Eso es amar. Es para hombres que tienen carácter viril, que están dispuestos a dar la vida por Cristo. No es para muchos hombres que son afeminados aquí, cristianamente hablando. Son cobardes, que no tienen los pantalones bien puestos, que dejan que sus hijos se pierdan, porque no quieren realmente sufrir con ellos a lo largo de toda la etapa de su formación, que es una vida consagrada para que ellos conozcan a Dios. La palabra amor es estar consciente de la necesidad de tus hijos, de tu esposa, de tus seres queridos, de tus vecinos, del mundo, y caminar a lo largo de la vida consciente de ello y darlo todo para que ellos puedan conocer a Dios. Y si es necesario dar la vida, que Dios nos prepare para darla. Están perdidos, sin rumbo, sin dirección, porque no tienen un ejemplo a seguir. El padre es un fósil petrificado en la iglesia, es una imagen de la esposa de Lot, es una persona maldita por Dios, una estatua de sal, que está sin vida aquí, un monumento a la incredulidad, tu vida, al desaliento a cualquiera que te ve, porque llevas 10 años aquí y no te has dado ni por Cristo, ni por la iglesia, ni por los santos, ni por tus hijos, ni por nadie. Eres el egoísta más grande de la tierra. Y mi oración es que Dios te vomite y mira que la puerta está abierta para que te vayas ahorita mismo antes de que te caigan peores juicios de Dios. Vete a hacerle bien al pobre, vete a hacerle misericordia al desamparado. Deja de estar de aquí nada más insultando a Dios con tu presencia y contristando al Espíritu Santo. Dios no te necesita para adornos. ¡Oh! Podemos ir a una tienda de decoración y llenamos este local más bonito. Y además almas traerá Dios cuando tú te salgas de aquí. Porque no mereces el lugar que tienes aquí adentro. 10, 12 años oyendo la palabra, veo caras aquí que de veras me daría ganas de dejar el micrófono ahorita. Y aunque me apedrearas, decirte lárgate ya y ponte a trabajar. ¿Qué haces aquí el domingo con tu rostro soberbio? Hasta el mismo predicador desalientas nomás de verte. Hablo a los que tienen 10 años aquí sentados y no hacen nada por Cristo. Lárgate, hombre, ¿qué haces aquí? Vete el domingo a cancerología a ver si ahí alcanzas un alma para Dios, hombre. Vete a la plaza a buscar un hombre que está sin rumbo, que se quiere quitar la vida, que ya trae el lazo para colgarse en la bolsa del pantalón. Vete a trabajar con tus hijos que están llenos de amargura y que ahorita están en la calle ahí fumando, tomando. Vergüenza te debería dar. Monumento al desaliento es tu vida. Himno al fracaso, a la cobardía. Inspiras a los cobardes y apóstatas. Tu vida es una vergüenza, una mancha. Pero Dios se encargará, querido amigo. Dios lo va a hacer. Y los que estén por Dios, se va a notar. Entonces, lo precioso en un cristiano es el Espíritu Santo. Eso es lo precioso. Eso es lo que vale. Todo lo demás. Quita el Espíritu Santo, queda la letra, la forma de la piedad externa, no hay vida. Que el Espíritu da vida. Entonces, cuando en tu vida hay ligerezas como cristiano, hay desconfianzas, hay desprecios a la presencia, hay sentimentalismos, Dios no es justo conmigo, llevo muchos años sufriendo, no me cuida, dudas al respecto de la fidelidad de Dios, desaprovechas las oportunidades que Dios te está dando después de cada mensaje de estos, ¿qué te espera? A la mujer de Lot, mira, que esa mujer, solo por mirar para atrás, Dios la volvió una estatua de sal.
Y la puso como refrán y proverbio Jesús a sus discípulos, hablando de la segunda venida. Mira que vendrán días difíciles cuando yo me vaya. Y acuérdense de la mujer de Lot, cómo Dios la maldijo, la abominó por vil, por menospreciable, por cuanto el corazón de la mujer de Lot no estaba en el Dios Altísimo, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaba en la loza que estaba dejando, en las criadas que estaba dejando, en la casa, en el lujo que estaba abandonando en Sodoma. No estuvo dispuesta a arrancar del corazón. Salió, sí, porque el marido la jaló. Los ángeles la agarraron de la mano. Pero su corazón estaba en Sodoma. Y así muchos aquí, su corazón está en el egoísmo puro. Sigues haciendo tu propia voluntad. Sigues negándote a sufrir y tomar la cruz. Falta de celo. No hay nada más vil ante los ojos de Dios que después de conocer al que fue crucificado. Cuando el cristiano conoce la verdad y sabe que Cristo dio su vida por él. El Dios del cielo murió por mí. Y faltas a la reunión de oración. No, por favor, no te llames cristiano. Tú me podrás decir a mi hermano. Dime hermano las veces que quieras, pero yo no te considero que eres mi hermano. No somos uno en Cristo. No somos uno en el Señor. Tenemos diferentes intereses. Tú, llegar a la hora que te da la gana o no venir a la reunión de oración, la cual es un privilegio. Cuando tu oración es un rezanderismo evangélico muerto y no está saturada de quebranto, de confianza, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, fastidio es para Dios tu oración. Cuando no hay ese celo, ese amor ferviente por el mundo que sufre, como nunca antes la humanidad sufre hoy. Como nunca antes la humanidad sufre hoy. Como nunca antes hay oportunidades para ayudar a los seres humanos. ¿Qué decir de los pobres, que son el desprecio de la sociedad? Los destituidos de todo bien material, de educación, que viven en los suburbios o en las áreas marginadas, que no tienen drenaje, agua potable, electricidad, sus techos son de cartón. Y ahí estás tú los domingos gozándote con la linda alabanza, que yo no le veo nada de linda alabanza, solo en aquellos que lo adoran de corazón, en espíritu y en verdad. Y dejas a esa gente. Jesús dijo, no ames de palabra, ama en hechos. Quiero ver hechos en tu vida. Quiero ver si realmente amas. Ve y sufre a lo largo de toda la vida por ellos. Así lo hizo Cristo. Compasión pura no es un sentimiento. Compasión pura no es aliviar la necesidad del necesitado de vez en cuando. Compasión verdadera, fruto del Espíritu Santo en el cristiano es esto: sufrir junto con el que sufre, sea un enfermo del hospital, sea un pobre de la calle, sea un hijo mío que está descarriado, sea una persona que está necesitada. A lo largo no es la visita donde de vez en cuando voy y hago un bien, no. A lo largo de toda la vida, con los que sufren, a un lado de ellos, huérfanos, pobres, mujeres solas, jóvenes desorientados que se quieren quitar la vida, que están deprimidos, que son presas de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad sexual, que sus padres no les dieron más que puro mal ejemplo en casa, y que con una palabra de orientación a veces los sacas de los peores engaños donde el diablo ya los traía agarrados para quitarse la vida, etcétera, embarazarse o abortar. Con un consejo, con algo de empatía hacia ellos, con una palabra a su tiempo. Eso no lo tienes. Lo vil para un cristiano es que, habiendo conocido lo que Cristo hizo por él, no solamente le falta celo,
amor fervoroso por los que sufren. También le falta santidad radical. La palabra santidad no es difícil de entender. Ya dijimos que no tiene que ver con la manera de vestir con túnicas o velos. No tiene que ver tampoco con cantar coros o alabanzas. Tiene que ver con una decisión que tomas, donde tu vida íntegramente está dedicada a Dios y a los seres humanos, donde no hay ni un centímetro, ni un milímetro de lugar para tus deseos carnales. Esa es santidad verdadera. Amor, el buscar el bien de otros, aunque tú no lo tengas, aunque a ti no te vaya bien, aunque a ti te calumnien, aunque a ti te persigan, aunque a ti el diablo te tiente y tengas pruebas y tribulaciones y no veas el fruto de tu aflicción en esta tierra, porque el verdadero Hijo de Dios no anda por la vista, anda por una confianza que lo persuade cada día a mantenerse puro y santo, porque sabe que existe la ciudad celestial y ninguna cosa impura, inmunda, que habla mentira, que es falsa, que es cobarde, que no es cristiano de corazón radical, entrará en la santa ciudad. Y el anhelo de todo real cristiano es ver el rostro de su Salvador y llevar un ramillete abundante de fruto y ponerlo a sus pies y decirle: no me pertenece, es tuyo. Y sea la gloria, Cordero. La motivación es el amor. Esa es la santidad verdadera. Pero cuando hay otros motivos extraños que te hacen buscar a Dios o ser cristiano, qué abominable y qué vil eres delante de Dios. Aquí en la iglesia eres de una manera y en tu casa eres de otra. ¿Quieres buscar a Dios para que te ayude? ¿Quieres buscar a Dios para que te dé momentos bonitos en la tierra, te quite problemas, te cambie al marido o ese que tienes en otra persona? ¡Qué asquerosidad! ¡Qué vileza! ¡Qué fraude! ¡Qué engaño hay en tu corazón! Está podrido, no sirve. Y todo lo que mezcles con ese corazón, oraciones, diezmos, ofrendas, alabanzas, cantos, se corrompe, se hace igual de vil y menospreciable que la intención misma que te gobierna. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es uno de los salmos que inspiró Dios a David más preciosos, que hablan de la conducta cristiana, de lo precioso del verdadero cristianismo. ¿Y quién es un verdadero hijo de Dios? ¿Cuánta luz arrojó Dios en estas palabras? Es como si se estuviera predicando el sermón de la montaña, porque está hablando de hacer justicia, está hablando del corazón limpio, está hablando de mansedumbre, de sufrir agravios y no vengarse de los demás. Qué precioso es el mismo Espíritu, gloria a Dios, el que inspiró el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Es el mismo Dios, Jehová, Yahvé, Yad-Hei, el Yo Soy, el Shaddai, el Todopoderoso, que Jesús, que el Espíritu Santo. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Haciéndolo lo más sencillo posible. ¿Quién tendrá comunión personal, diaria, con el Dios vivo y todopoderoso, con el Dios santo? ¿Quién es el ser humano que puede acercarse a la presencia de Dios diariamente y llamarle Padre? ¿Quién es aquel que puede acercarse a la presencia del Dios santo, puro y limpio? ¿Quién? Pregunta Dios, ¿quién? Dios responde: el que anda en integridad y hace justicia, dice el versículo 2. Anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjate cómo Dios ve el corazón y no lo que está fuera del hombre. ¿Cuántos aquí engañan con un cristianismo falso? Pareces cristiano, te comportas como el cristiano, pero dentro de tu corazón hay falsedad. Es distinto lo que dices con lo que tu corazón decide hacer. Muchas personas dicen: yo amo, pero en su corazón sienten rechazo hacia la persona. Ya lo perdoné, pero en su corazón guardan todavía los recuerdos y eso los llena de resentimiento de aquella persona. Yo voy a entregarme a Dios, pero en su corazón, no. Primero está mi vida. El que anda en integridad quiere decir un corazón íntegro, un corazón que tiene como su meta a Dios solamente. No hay nada más en su vida fuera de Dios. Si él vive, es para Dios. Si él muere, es para Dios. Su día comienza con Dios. En su mente está Dios, en sus decisiones está Dios primero. ¿Le agrada o no le agrada a Dios esto? ¿Esto es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios? Su vida no está gobernada por el egoísmo, por el amor a sí mismo, por sus intereses personales. Su vida está gobernada solamente por agradar a Dios. Si a Dios le agrada, lo hago, si no, no. Conoce a Dios. Tiene una relación personal con Dios. Tiene un terror de Dios como el que tuvo Jacob. ¿Qué lugar tan terrible es este? Temible. Qué temible. Qué terrible es este lugar. Es casa de Dios. Es puerta del cielo. Es un Dios puro y limpio, que no admite ni la mentira en tus labios, ni la mentira en tu corazón. Hipócrita, falso, te dice el Señor, cuando con tus labios dices, pero en tu corazón no decides hacerlo. No lo sientes. No estás convencido que eso es verdad. Yo creo en Dios, pero en tu corazón hay grandes incredulidades, por eso los afanes, las tensiones, los nerviosismos, las dudas. Traes la cabeza llena de aguijones de Satanás. Tienes un corazón falso. ¿Qué don más grande y maravilloso puede darle Dios al hombre en la tierra? ¿Cuál crees tú que sea después del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos muestre nuestro propio corazón. Nadie puede revelarte tu corazón si no es Dios. Y muchas veces creemos que por nuestras obras, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros cantos, nuestras buenas disposiciones, somos aceptos ante Dios. Pero Dios ve tan vil tu corazón, tan miserable, tan indigno de Él, tan falso, que dice: ¿quién tendrá comunión personal con Dios? El que anda en su temor, en otras palabras, cuya meta es Dios, el que vive una vida cristiana completa, entera, íntegra, verdadera en hecho. Se nota en los hechos, en las palabras.
El cristiano no pasa por desapercibido, querido amigo. El verdadero Hijo de Dios se nota. Jesús le llamó sal, luz del mundo. Afecta la vida de otros, de sus hijos. Por cuanto él teme a Dios, sus hijos temen a Dios también, respetan y guardan sus mandamientos. Por cuanto él hace las cosas con diligencia en la iglesia, con prontitud, con temor a Dios, con respeto, los demás lo imitan. El que anda en integridad quiere decir el que hace lo que es recto, que hay inocencia completa en su vida. No hay nada de lo cual Dios lo pueda hacer culpable si se muriera el día de hoy y fuera a dar cuentas. No lo haría culpable de la sangre de las almas, por cuanto Él todo lo dio por ellas. No lo haría culpable de que sus hijos se perdieron, por cuanto desde que nacieron hasta que murieron dio su vida por ellos. No lo hará culpable tampoco de una iglesia tibia, por cuanto Él intercedió y rogó por ella. Podrás presentarte tú delante de Dios, subir al monte santo, tener acceso a la santidad de Dios, a la presencia de Dios pura y santa, la cual es inaccesible, porque habita en luz inaccesible y nadie le ha visto a Dios jamás. Podrás tener tu acceso. No has entresacado de tu vida lo precioso de lo vil. Has sido negligente, indolente, falto de seriedad, de prontitud para obedecer. Tú no tiemblas cuando oyes la palabra de Dios. No tienes miedo. El que anda en integridad quiere decir en hebreo el que es confiable ante Dios, el siervo fiel, al que Dios le confía algo y lo hace hasta la muerte. Por eso, aquí en este valle de huesos secos, son muy pocos los recipientes donde hay influencias del Espíritu sagradas, donde hay quebranto, intercesión, radicalidad, santidad. ¿Por qué razón? Porque no son confiables. Porque Dios te habló y no lo hiciste. Cuando Dios te habló, deja esto, no lo dejaste. Cuando Dios te dijo, actúa, no actuaste. Cuando Dios te depositó un alma, fuiste negligente, no oraste por ella. Cuando Dios te dijo, tus hijos te necesitan, pusiste primero tu trabajo y tus afanes, tu cansancio. Lo que Dios te confió, lo que Dios puso en tus manos, vio que no lo apreciaste y mira que Dios no está rogando 24 horas al día para nada. Cuando Dios ve que deposita en ti algo, su preciosa y sagrada palabra, y no eres fiel para retenerla, para que no se corrompa en tu vida el evangelio, viviéndolo rectamente, amorosamente, afectuosamente, dedicadamente, cuando se mancha y se entremezcla tu vida con la queja, con la murmuración, con la flojera, con la negligencia, con la falta de sacrificio, con la falta de cruz, con la falta de sufrimiento, tu vida ya no es confiable para Dios. Ya no te deposita más cosas. Ya no lo va a hacer. Porque de Dios no te burlas. Hay 6.200 millones de seres humanos en el planeta. Dios no va a estar aquí toda la vida convenciéndote. Ya se movió a otros países, a otros lugares, donde encontró corazones que tiemblan a su palabra, pobres y humildes. ¿Quién podrá tener presencia? El que hace justicia. ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? ¿Qué es hacer justicia? La palabra más correcta hebrea es el que reparte justicia. El que reparte justicia. Por eso te digo que estas palabras de Dios en el Antiguo se confirman con el Sermón del Monte, cuando Jesús dice exactamente lo mismo, literalmente lo mismo. Mateo 5:16. ¿Qué es andar en justicia? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Fíjate que es repartir justicia. Así alumbre vuestra luz delante ¿de quién? De los hombres. Alumbra tu luz. ¿Qué es luz? Aquí luz tiene una connotación espiritual, no es energía eléctrica, no es fuego, es Dios, es luz. Es andar limpiamente ante Dios.
es meterte en la presencia de Dios y Dios no encuentra en ti mancha. Andas rectamente, haces el bien a los demás. Vuestra luz delante de los hombres para que vean. El que reparte justicia, los hombres ven sus buenas obras. Hace justicia al huérfano. Por eso se interesa mucho en las casas hogar. Hace justicia al joven que no tuvo padres que lo guiaran. Por eso se interesa mucho en la consejería juvenil. Por eso está buscando y creando continuamente nuevas maneras de poderle llegar a la gente necesitada, pobre, etcétera, porque quiere hacer el bien, lo que es recto, lo que es justo ante Dios. Los hombres entonces glorifican a vuestros padres que están en los cielos. En otras palabras, está hablando de un cristianismo práctico y real, que reparte abundantemente, que continuamente no deja de hacer el bien, aunque a él le hagan el mal, que siempre está buscando recursos, ideas, orando a Dios por ayudar. Qué bien y qué correcto dice el Salmo 15, dice, y habla verdad en su corazón, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón quiere decir no solo con los labios. ¿Qué es el corazón? El corazón no tiene que ver nada con los ojos, con la nariz, con los pulmones, con los riñones. El corazón tiene que ver con el alma, con la decisión, con la mente, con la voluntad. Es algo que no se ve en el microscopio. Es algo que Dios nos dio y es preciosísimo. Se llama libre albedrío, decidir. Tener libertad para elegir el bien o el mal. No hay nada más precioso. Que Dios le haya dado al ser humano que no es cristiano, que el poder decidir hacer el bien o el mal. Y cuando decide hacer el bien, entonces es cristiano. Por cuanto se arrepintió y obedeció al evangelio. Y aprenderá a hacer el bien. Pero es algo, un don que no tiene ninguna otra criatura del universo o de la tierra que el libre albedrío. Eso es todo. El corazón es lo que llevamos adentro, que nos mueve a amar a Dios, que decidimos dejar el pecado, decidimos hacer el bien. Tiene que ver con la transparencia. Que tu corazón está en una caja de cristal que todos pueden ver, que no hay nada oculto en él, que no andas guardando cosas contra otra persona, ni andas guardando resentimientos, ni pensamientos negativos. Es un corazón transparente, íntegro. Si andamos así, si repartimos justicia a los necesitados, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, a la mujer sola, podremos habitar en la presencia de Dios. Y esto significa tener comunión con el Padre, y esto significa andar en luz, tal como lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Está hablando el apóstol Juan en plural. Este es el mensaje que nosotros los apóstoles, los que Él escogió para enseñar, oímos de Él y os estamos proclamando, anunciando. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas. Quiere decir no hay pecado, simplemente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad no solamente se habla, aquí dice se practica. Se practica. ¿Amas? Demuéstralo. Por el mundo que sufre, entrégate. Por tus hijos descarriados. Perdona prontamente a tus enemigos. Haz el bien aún a los que te hacen daño. El que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad? Amar a Dios y al prójimo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, Dios no puede limpiar con su sangre a alguien que no se ha arrepentido. Dios no puede limpiar con su sangre a alguien que no quiere andar rectamente. Dios no puede darle la salvación. Olvídate que eso de que eres salvo porque hiciste el rezo de acepta a Cristo, o porque ya te dijo el pastor que eres salvo, o porque te bautizaste. No, eso es basura, es mentira. Si tú no practicas la verdad, la palabra de Dios, si tú no la pones por obra y le demuestras a Dios un genuino arrepentimiento, un cambio radical y frutos perseverantes en tu vida de arrepentimiento, Dios lo único que ve es a un mentiroso. Aquí dice, mentimos. Eres un mentiroso, un falso ante Dios. Tu cristianismo es falso, va a ser probado el día del juicio. Recuérdalo, vas a estar delante de Dios el día del juicio y Él va a probar las intenciones, lo más oculto de tu corazón. Lo va a probar y sus ojos como llama de fuego te van a escudriñar y van a sacar lo que está oculto. Hipócrita. Preferible es que hoy reconozcas que eres falso, que tu cristianismo ha sido una parodia, un teatro, una actuación en un club de Biblia, por cuanto no practicas la verdad. No es con los labios, yo amo a Dios, es cuando el corazón decide hacerlo. Y entonces los hechos se producen, los frutos. Versículo 7, repito, pero si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz. Dios está en luz. Amigo, escúchame. Todo lo vil, lo manchado en tu vida, sale rápido. La lámpara de Dios alumbra las cámaras más profundas, inaccesibles, donde tu esposa no tiene acceso a tu corazón y estás lleno de adulterio, varón, por dentro, y te quemas con los ojos cuando ves una mujer. O los odios que anidas adentro, o los rencores, los egoísmos, las mentiras, las falsedades, las hipocresías. Sí, lo hago. Amén. Y no lo hiciste. No, sí la amo. Y no la amas. Si andamos en luz como Él está en luz, como Él está en luz, Dios está en luz. Entonces solamente tendremos comunión unos con otros. ¿Por qué no con todos se puede tener comunión? O sea, compartir un mismo interés, un sentir. ¿Por qué no todos buscan lo que es de Cristo Jesús? Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ay, busco que me admitan a la reunión del martes, pero ya luego no voy a orar. Falso, hipócrita. ¿Qué querías? Nada más sentirte parte del club. Ya no sentirte el apestado que está afuera. Tu intención torcida, malvada, perversa, la descubrió Dios, porque tus hechos niegan que tú realmente querías ir a la oración. La sangre preciosa de Cristo. Con cuánta profanidad y ligereza muchos dicen la sangre de Jesús. Y no saben que es el precio que Dios pagó por los seres humanos. En otras palabras, el cristianismo, como dice el Salmo 15, no solamente es de lengua, es de verdad. Se vive, se practica con motivos rectos, con intenciones rectas, derechas. Amar a Dios solamente y a mi prójimo, no buscar lo mío. Andar en luz es habitar en su palabra para que nos escudriñe diariamente y su Espíritu Santo, no interrumpir sus influencias para que continuamente nos mantengan rectos, porque no es por nuestras propias fuerzas que lo lograremos. Tener comunión es que podrás sentirte uno con aquellos que están pagando el precio que tú estás pagando. Cristo, solamente. Cuando Cristo iba a morir, dijo, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Y el día de Pentecostés eran unánimes en oración, y después del bautismo del Espíritu en sus vidas también fueron unánimes. Un alma, un corazón. Nadie decía ser suyo propio nada. Todo lo tenían en común, lo repartían, lo ponían a los pies de los necesitados.
había una comunión real. Hoy en día se busca una comunión en las iglesias. Saluda a tu hermano, dale un abrazo, dile que lo quieres. Bienvenidos. ¡Qué hipocresía! La comunión es tener el mismo interés. Yo quiero la gloria de Dios, tú la quieres también. Tú vives el cristianismo, yo lo vivo, somos uno. Fuera de eso, no somos nada. Aquí no hay compadrazgos, amistades. Aquí no hay porque ya tienes 20 años viniendo y donaste una balastra, ya eres miembro del club. No. Si estás en luz y andas en luz, tenemos comunión. Si no, no. Tú traes otras ideas en tu cabeza. ¿Qué más dice el Salmo 15, versículo 3? El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua, hablando verdad. El que no calumnia siempre habla la verdad. Y por lo tanto no hace mal a su prójimo. Calumniar es murmurar, hablar con astucia, a escondidas de otro, hacerlo ver mal ante otras personas porque le traes coraje, porque te hizo algo, porque estás a disgusto con esa persona. Quiere decir murmuración, murmullo. Es algo que se habla bajito, en lo oculto. Pero lo que se habla en lo oculto, dice Jesús, se oirá en las azoteas, se proclamará el día del juicio. La santidad verdadera, real, no es vestir de tal o cual manera. No es conocer la doctrina del arrepentimiento. No es pertenecer a esta iglesia. La santidad verdadera es refrenar tu lengua, tener dominio para hablar, ser pronto para oír y tardo para hablar, sabiendo que las palabras tienen un peso tan enorme que cuando tú con astucia y fingiéndote la víctima, pobrecito, tú no sabes lo que me hicieron, tú no conoces mi situación. Bueno, pero no es que quiera hablar yo mal, pero sí te acuerdas de aquella persona, hipócrita. Tienes una lengua venenosa inflamada por el infierno. Dices con la boca amar a Dios, pero tu lengua lo niega. Calumnias. Si supieras que un día vas a dar cuenta por toda palabra que ha salido de tu boca, que las palabras no son gratis, que hablar no es gratis, es carísimo, es costosísimo. El que ama a Dios no habla con astucia por la espalda, no hace mal a su prójimo, aunque su prójimo le haga mal, no toma venganza ni chismes contra su prójimo. Es más, no se traga las palabras de su vecino. Si mi vecino dice cosas de mí, pues yo no me la trago. Yo sé que él no conoce a Dios y no puede salir buen fruto de sus labios. Yo sé que Dios a mí me ama y me aceptó y yo a él lo voy a amar, a mi vecino. Pero ¿cuánta gente se traga, perdóname la expresión, se traga las palabras de otros? Y ahí las traen vomitando y eructando años. Es que me dijo, es que me hizo, es que habló de mí. No podrás entrar en la presencia de Dios, no podrás tener una relación con Dios, no podrás llamarle Padre a Dios, no podrás aquel día entrar en la ciudad celestial. Ninguno que habla mentira, dice, y una connotación de la calumnia, una variante de la murmuración, es la mentira. Ninguno que murmura entrará en el reino de los cielos. Versículo 4. ¿Quién entrará en la presencia de Dios? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién tiene comunión con Dios? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Fíjate, aborrece el pecado y admira a los que tienen respeto a Dios. El que aún jurando en daño suyo, cumple sus promesas, quiere decir, ok, me comprometí a esto, bueno, ni modo, pues no la pensé, me va a costar. Ya me eché este compromiso y por causa de echarme este compromiso me está costando lana, me está costando persecución, me está costando esto, ok,
Yo le dije a Dios, te voy a servir, yo quiero levantarte una iglesia, una obra, una célula, quiero que en mi casa te conozcan, etcétera. No cambia. Te voy a servir, no cambia. Mi vida daré por ti, no cambia. Así los demás le den la espalda, así los demás le hagan muecas, así todos en la iglesia le den la espalda. Él no cambia con Dios, es fiel a Dios. Y quiero decirte algo, aunque el mundo entero le dé la espalda a Dios, el que es de Dios no cambia. Sigue siendo fiel a sus votos de consagración, aunque lo traten como trapeador. ¿Cuánta gente cambia? Porque en la iglesia me hicieron o no me dieron. Porque mi esposo no se corrige y no se mantienen fieles a Dios. Porque esta situación que vivo no cambia. ¿Qué tiene que ver? Jesús nunca nos prometió un paraíso en la tierra. Jesús fue honesto, nos prometió aflicciones, nos prometió persecuciones, tentaciones de parte de Satanás, nos prometió que íbamos a ser aborrecidos. Por eso, cuando un genuino arrepentimiento sucede en la vida del pecador, cuando entresacó lo vil de lo precioso, se limpió, dejó de hacer lo malo, sea cristiano o no sea cristiano. Viene en su vida una profunda necesidad que nunca había entendido de Dios y un temor de Dios que nunca había conocido, que lo lleva a apartarse del pecado y a aborrecerlo. Viene un deseo de hacer el bien y se acompaña por hechos. Aborrece el pecado, ya no quiere nada con él. Pero finalmente se sabe perdido, se sabe sucio, sabe que se entremezcló lo vil con lo precioso. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y fueron para mí gozo y alegría, y tu nombre fue invocado sobre mí. Él se arrepintió, se convirtió a Dios, dejó sus sentimientos, sus egoísmos, sus quejas, y Dios lo restauró. Y siguió siendo útil y provechoso para Dios hasta su muerte. Y Dios es fiel para cumplir su promesa de restaurar al pecador. Llámese cristiano o llámese no cristiano. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que yo pueda presentarme ante Dios? ¿Cómo puedo convencer a Dios? ¿Cómo puedo limpiarme? ¿Cómo puedo ser limpio de mi pecado? Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. A cambio de su perdón, nada. Cuando Él ve que nosotros sinceramente hemos cambiado, que hemos dejado lo que Él aborrece y abomina, y que andamos rectamente, entonces podemos venir con las manos vacías y decir, soy un pecador. Vengo ante ti con las manos vacías. No tengo nada que ofrecerte a cambio de tu perdón. No tengo nada que darte para comprarlo, para obtenerlo. Penitencias, sacrificios, arrepentimientos no son suficientes. El precio que Dios pagó para rescatarte habla del amor que Dios tiene para ti. Dios no te rescató con $30 millones.
El rescate es de acuerdo al precio que se le pone a la persona. Cuando secuestran en México o en otra ciudad a un millonario, piden millones de dólares por él. Cuando secuestran a una familia clase media, piden quizás 200,000 pesos para dejarte libre. El precio que Dios pagó para dejar libre al pecador, el precio que Dios pagó para hacerte libre de todos tus pecados, habla del valor que Dios le da a tu vida y a tu alma, porque Él dio a su Hijo. Dio lo más sublime de los cielos. Aquel que es más sublime que el cielo, Jesús, su Hijo, lo entregó por algo que tú dirás hoy, no sirve, no vale la pena. Pero ante los ojos de Dios, tu alma es preciosa y es valiosa. Y Él la valora no en 30 millones de dólares. Él la valora no en 1,000 millones de dólares. Él la valora no en todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo. Él la valora con lo más costoso, su Hijo, con lo que más ama, con el deleite, con su complacencia, Jesús. Jesús. Entonces, el precio que tiene tu alma ante los ojos de Dios es grandísimo. Y aún así como estás, si eres sincero, si hay una decisión tomada en tu vida, puedes venir ante Él y decirle, Señor, vengo con las manos vacías, no tengo nada que darte ni que ofrecerte. Pero sé que a la diestra de ti está Cristo, que intercede para salvar a los pecadores que nos acercamos a Él, para obtener su perdón y poder conocerte a ti. Cuán grande es el amor de Dios. Qué enorme es el amor de Dios. Que cuando vienes vacío, sin fruto, derrotado, en los peores pecados, pero con un corazón dispuesto a arrepentirse, a dejarlo todo por Él, entonces Él te recibe. Porque Él dio libremente a su Hijo. Lo crucificó. Lo llevó a una cruz. Siendo inocente, santo, justo, sin mancha, fue ofrecido para que podamos nosotros pagar nuestras deudas a través de Él y obtener por Él la vida eterna, el perdón. Obtener por Él el poder para ser cristiano, para amar, para conocerlo. Nadie tiene ese amor por ti, que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Nadie tiene ese amor por ti, que aún hoy con las manos vacías, sabiéndote perdido, sabiéndote falto, sabiéndote sin fruto, puedas presentarte ante Él. Porque hubo alguien que miró tu condición
tu miseria espiritual y decidió voluntariamente entregarse en manos de los pecadores para ser crucificado por nuestros pecados, ser menospreciado y despreciado. Oh Señor, soy pecador, mis manos están vacías, no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que darte a cambio. No merezco tu perdón. Pero creo que tu Hijo Jesús realmente murió por mí. Y puedo tener acceso a ti por Él.